Gracias por la oportunidad que se me da de poder compartir con ustedes, queridas amigas del Ministerio Nueva Mujer. Es para mí un privilegio poder estar compartiendo este tema. Hoy seguimos aprendiendo en estas capacitaciones constantes que ustedes tienen. Y el tema del día de hoy es imitando el liderazgo de Jesús. Me encanta este tema porque es un tema muy práctico y que de alguna manera pues todos estamos involucrados en este tema porque de una u otra manera nosotros influimos a las personas que están a nuestro alrededor. Y en este caso vamos a adentrarnos en el tema específico del liderazgo de Jesús. Veamos, para empezar, mis queridas amigas, tenemos que entender y conocer qué es la palabra liderazgo, porque de ahí se desprende toda esta enseñanza. Y es que el liderazgo es la influencia que nosotros ejercemos sobre otras personas y que permite de esta manera pues incentivarlas de alguna manera para ejecutar ciertas tareas que son asignadas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta del liderazgo, lo estamos ejerciendo en cualquier momento en que nosotros nos encontremos. Ahora, cuando nos referimos al liderazgo de Jesús en su ministerio terrenal, sobre esto entonces cobra un sentido más alto, ¿verdad? Porque estamos hablando de Jesús hombre en su humanidad, cuando vino en su ministerio terrenal acá en la tierra. El liderazgo que Él nos modeló a lo largo de los evangelios, nosotros podemos ver su vida y su ministerio. Este liderazgo está caracterizado por el servicio, un tema muy importante que va de la mano con el liderazgo que Él nos modeló. Ahora, vamos a verificar entonces, de acuerdo a ese liderazgo, viendo la persona de Jesús, hombre en su ministerio terrenal, vamos a adentrarnos acá en algo que es importante que nosotros conozcamos. Y es que Él, como hombre, tuvo que tener una preparación antes de empezar su liderazgo. Y aquí podemos mencionar el tema de las competencias, tanto las blandas como las duras. Y ustedes se dirán, ¿pero qué son esas competencias? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Bien, vamos a entender, a conocer, a aprender el día de hoy qué es lo que se refiere para que nosotros de esa manera podamos darnos cuenta que nosotros también las poseemos o las podemos desarrollar para poder ejercer el liderazgo que cada uno de ustedes tiene. Bien, cuando hablamos de las competencias blandas, mis queridas hermanas, estamos hablando de la diferencia que existe dentro de la educación, la personalidad, el temperamento, las aptitudes, la capacidad que cada una posee, y esto de manera natural. Pero también tenemos las competencias duras. ¿A qué se refiere esto? Bien, las competencias duras son esos conocimientos técnicos que nosotras poseemos gracias a una preparación, a una experiencia, a una instrucción académica también, ¿verdad? Que eso es muy importante que nosotros conozcamos, que no solamente esto es algo empírico, sino que esto conlleva una preparación anticipada a. Bien, entonces, ahora que ya conocemos lo de estas competencias, nosotros vamos a poder observar que esto lo vemos reflejado en el ministerio y en la vida de Jesús hombre. Bien, de niño, un judío tenía la oportunidad de aprender en la escuela, ¿sí? Los rabinos estaban encargados, los maestros estaban encargados de proporcionarle la educación a estos niños. Estos niños crecían en el conocimiento de la Torá, que para nosotros serían los primeros 5 libros de la Biblia, y ellos estaban en la capacidad de aprender a leer, a escribir, hasta hacer matemáticas con estos libros de la Torá. Así es que un niño empezaba a ser instruido desde pequeño. Y por supuesto que en la vida de Jesús nosotros nos podemos imaginar, ¿verdad? Yendo más allá a través de la historia, podemos imaginar que Él lo hizo de esa manera. Entonces, los judíos del primer siglo estudiaban todo su contenido en base al Antiguo Testamento, ¿verdad? Específicamente lo que para nosotros hoy es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Bien,
Este periodo entonces el niño la pasaba estudiando al lado de su familia en muchos casos, y esto iba acompañado del oficio que este niño iba aprendiendo al lado de su papá. Había una instrucción, no solamente era una educación académica, sino también él aprendía algo, a ejecutar un oficio, y esto porque era en el contexto cultural en donde todo esto se debía de realizar. Siguiendo con esto, luego ya que el jovencito pues entraba a una edad de 13, 12 años, acá venía y elegía a un rabino para poder seguir con esa instrucción. Tenía que ser una persona que fuera intérprete de la ley, un estudioso de la ley, alguien que manejara todas las escrituras y que de esa manera esa instrucción fuera trasladada a este niño, a este joven en su momento. Luego, acá vemos entonces que según la escritura, según la historia, en el tiempo bíblico del ministerio de Jesús existían dos escuelas que eran muy importantes en aquel entonces: la escuela rabínica de Hillel y la escuela de Shammá. Estas dos escuelas eran de renombre, por decirlo de alguna manera, eran las universidades de aquel entonces, en donde recibían esa instrucción y esa preparación académica que era pues un privilegio de muy pocos. No todos tenían el acceso a poder recibir esa instrucción. El joven entonces elegía a quién acudir, ¿verdad? Es por eso que nosotros vemos que el apóstol Pablo fue educado, dice la palabra, a los pies de Gamaliel. Pablo fue aceptado por el rabino Gamaliel, y así es que él recibió esa instrucción. También vemos un pasaje, esto para que nosotros podamos entender cómo es que esto funcionaba, y vemos cómo los discípulos de Juan el Bautista, en Juan 1, 35, 37, dice que ellos, los discípulos de Juan el Bautista, le oyeron hablar y siguieron a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando ese rabino, ese maestro, con quien ellos poder recibir esa instrucción. Entonces, pensando más allá, nosotros podemos comprender que Jesús en su humanidad, por supuesto, él nunca dejó de ser 100% Dios. En su humanidad, él tuvo que recibir una instrucción, y esa instrucción le ayudó a él de alguna manera a conocer la cultura, el contexto cultural, conocer a las personas, conocer cómo trasladar ese conocimiento, y de esa manera poder enseñar lo que nosotros vemos el día de hoy a lo largo de todos los sermones que vemos reflejado en los 4 evangelios, y que de esta manera él lanzaba esta instrucción y su ministerio era ejecutado, ese liderazgo era ejecutado de una manera óptima. Y pues nosotros podemos ver los resultados, ¿verdad? Cómo él capacitó luego a los discípulos que él escogió para que fueran instruidos de parte de él. Bien. Entonces, en el ministerio terrenal de Jesús nosotros podemos ver reflejado esto. ¿Y por qué? Porque en ese entonces era importante la preparación académica de la persona para tener un liderazgo. No digamos el día de hoy la importancia que tiene la educación previa para ejercer ese liderazgo, para cumplir ese llamado que todos tenemos. Bien, ahora, ¿qué podemos aprender como mujeres, miembros de este ministerio de Nueva Mujer? ¿Qué nos enseña a nosotros la escritura y el ejemplo de Jesús hombre para ponerlo en práctica el día de hoy, ¿verdad? Donde quiera que nosotros encontramos. Como les decía desde el inicio, el liderazgo de Jesús, el que Él nos modeló, está caracterizado por el servicio. En Juan 13 todos conocemos esta historia, no la voy a leer completo porque llevaría mucho tiempo, pero creo yo que todas tenemos el conocimiento de ese momento cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Dice que Él se ciñó la toalla, tomó agua en un librillo y fue a lavar los pies de sus discípulos. Pedro no quería porque no era acostumbrado que en ese momento el maestro, porque era el maestro de esos 12, él le lavara los pies a sus discípulos. La costumbre de aquel entonces era que el siervo de menor rango
era el que era encargado de lavar los pies de aquellos hombres que llegaban de visita a la casa. Entonces, por eso es la negativa de Pedro al decir, no, no me lavarás los pies. Pero cuando Jesús le da la explicación del por qué está haciendo eso, Pedro le dice, lávame entonces todo. Y él le dice que no necesita, ¿verdad? Los que están limpios no necesitan. Pero lo importante de todo esto y lo que nosotros debemos de remarcar acá es lo que dictan los versos del capítulo 13 de Juan, los versos 12 al 17, que dice, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros vuestros pies, ¿verdad? Pero acá hay algo importante que él dice. Lavé los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices, si lo practicáis. Bien, acá nosotros vemos varias características en el servicio de Jesús, en su ministerio. Y una de las grandes características que vemos, pues ¿verdad? Es el servicio. Él, siendo el maestro, toma el papel de siervo para lavar los pies de sus discípulos. En el griego, mis queridas mujeres, esta palabra servicio es igual a diaconía, y esto significa un servicio de alguien que se está esforzando en beneficio de los demás. Solo esta definición nos da a nosotros la amplitud de lo que el servicio significa. Diaconía, entonces, es aquel servicio que nosotros ejercemos o que brindamos a aquellos que están a nuestro alrededor, que de una u otra manera siempre va a conllevar un esfuerzo, una dedicación. El prestar a alguien una ayuda, esto es un servicio. En el Ministerio Internacional Nueva Mujer, por lo tanto, debe de existir esta capacidad de poder servir y practicar este liderazgo que inicia con el servicio, porque ese es el modelo que Jesús nos dejó. El servicio, entonces, es una actitud interna que hace que un líder, un encargado, un apoyo, un anfitrión, tenga un corazón de siervo para ejecutar ese llamado que le fue dado de parte de Dios y de esa manera pues servir. Jesús nos dio ejemplo al decir que Él no había venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Siguiendo este ejemplo, entonces, muchas veces vamos a tener que negarnos a nosotros mismos con tal de llevar a cabo esa labor que se nos fue encomendado. Y siguiendo todo esto, el hilo que llevamos hasta el momento del servicio en el liderazgo de Jesús, vamos a mencionar algunos aspectos importantes que nosotros podemos llevar a cabo. Aspectos prácticos que no son difíciles, no es una tarea difícil de cumplir, porque si Jesús lo hizo en su humanidad, por eso es que nos modeló en esa humanidad estos puntos que nosotros vamos a poder ver a continuación. Como mujeres fuimos comisionadas en hacer y llevar a cabo cierta obra. Bien, una de las características que debe de manejar y que seguramente ya está manejando el Ministerio Nueva Mujer es que son mujeres sirviendo como Jesús lo hizo. De esa manera, al servir de la manera abnegada como Jesús lo hizo, nosotros estamos siguiendo su ejemplo. Leemos a lo largo de los evangelios esa entrega que Jesús hizo. Menciona uno de los evangelios que ni siquiera le daba tiempo de comer. En otra ocasión, él dice que no había dormido. Dice, es un servicio abnegado. Mujeres que se sirven como Jesús. En Marcos 10, 43 y 45 vamos a ver lo que nos dice. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero, será siervo de todos.
porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Siguiendo este ejemplo, es un servicio abnegado, es una entrega, no es algo a medias, no es algo parcial. La vida de Jesús nos muestra en ese ministerio terrenal en los 4 evangelios cómo Él servía a las multitudes, servía a los demás. La preparación académica, la experiencia, la educación en casa, la instrucción también que recibió de los padres, de sus maestros, sirvió para que Él ejecutara de esta manera este servicio. Por lo tanto, es importante que de acuerdo a la experiencia que cada uno posee, de acuerdo a la educación, de acuerdo al contexto en el que cada una de ustedes se desenvuelve, podamos servir de la manera correcta y con la motivación correcta, porque eso es lo importante cuando nosotros servimos, ¿verdad? También la motivación. Otro de los aspectos que también quisiera mencionar es que son mujeres trabajando con responsabilidad. La palabra responsabilidad conlleva un compromiso previo, ¿sí? Un compromiso que cada una de ustedes adquiere al momento de decir, sí, yo acepto quizás la obra que están haciendo, ¿verdad? El liderazgo, siendo apoyo, siendo anfitrionas, haciendo todo lo que ustedes hacen. Hay un compromiso previo que ustedes adquirieron con una causa, porque eso es lo importante de este compromiso que ustedes han adquirido, la causa por la cual ustedes dijeron, sí, estoy de acuerdo y digo sí a eso que me están dando. En la vida de Jesús nosotros vemos esto palpablemente. Él tenía un compromiso de cumplir el llamado por el cual Él vino a esta tierra. Había un porqué, había un llamado. A Él le había sido encomendado nada más y nada menos que venir a dar su vida en rescate por todos. Entonces, el compromiso que Él tenía con lo que le había sido encomendado le hizo a Él tomar la seriedad del caso y poder trabajar con responsabilidad a lo largo de todo lo que Él hizo. ¿Qué dice Juan 6:38? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando nosotros tenemos claridad de para quién hacemos las cosas, esa claridad nos va a hacer trabajar con responsabilidad, unidas para lograr ese objetivo, ¿verdad? Están en un ministerio, están en un grupo donde hay un andamiaje, hay una estructura que trabaja junta, pero si una de esas piezas no está trabajando de la manera que lo tiene que hacer, no hay responsabilidad, las demás de una u otra forma pues van a resultar perjudicadas. Eso es entonces la importancia que tiene la responsabilidad de cada una al ejecutar aquello que le ha sido encomendado. Otro de los aspectos que es importante mencionar y que nosotros lo podemos poner en práctica como mujeres en este ministerio es siendo mujeres veraces. La palabra veraz es hablar la verdad, decir la verdad y también vivir la verdad. Y todo esto pues va entrelazado uno con lo otro. ¿Pero qué tiene que ver esto? Bien, cuando a usted como liderazgo, como encargada, como apoyo, como anfitriona, le delegan un papel que desempeñar, la persona que ha delegado sobre usted esta tarea tiene que tener la confianza de que usted lo va a realizar, ¿verdad? Eso significa ser una persona veraz, ser confiable y hacer pensar y sentir a la persona que ha confiado en usted que no tiene por qué preocuparse por esa tarea, ¿verdad? Sino que esa tarea se va a llevar a cabo, suceda lo que suceda. Por supuesto que siempre van a haber imprevistos y puede darse el caso, pero lo importante es que usted sea una persona veraz. Otro de los aspectos importantes es hablar siempre la verdad. Este es uno de los aspectos que se manejan. Poder hablar la verdad de lo que dice la Escritura también. Y aquí quisiera mencionar algo. Hoy en el internet, en la web, nosotros encontramos toda clase de información. Tenemos información al alcance de un clic y toda esa información no siempre es veraz. Aquí es donde cada una de nosotros tiene que conocer
previamente la verdad de lo que dice la Escritura para poder trasladar después a su grupo a todo lo que maneje, porque incluso el compartir una imagen que se ve bonita, que se ve romántica, que se ve bien, pero ¿qué tan cierto es lo que esta imagen dice? Entonces ahí se tiene que tener mucho cuidado en conocer la verdad, y es por eso que ustedes como mujeres, como liderazgo, se están preparando para poder compartir con todas aquellas que están en su grupo, en lo que ustedes se manejan, y poder compartir esta verdad. Pero hay una responsabilidad de preparación previa antes de poder trasladar esa enseñanza, ese mensaje, y de esa manera pues que la verdad sea expandida. Todos los líderes siempre están enseñando. Como líder siempre usted está enseñando. A veces con la palabra, con una plática, a veces con su caminar, con su vida. Entonces esa es la importancia de poder ser mujeres veraces, mujeres que viven y también que hablan la verdad. La veracidad es ser una mujer confiable, es un liderazgo confiable, es alguien que siempre podemos confiar en que va a decir la verdad y que no va a estar hablando pues mentira, ¿verdad? Porque eso es lo contrario de no ser veraces. Bien. Otro de los aspectos importantes que es necesario recalcar y que caracteriza mucho al líder, al liderazgo, es que ustedes son mujeres que dan tiempo, que dan atención, que dan amor, que dan recursos. Y no solamente me refiero a recursos económicos, sino aperturar su casa, abrir las puertas de su casa para poder hospedar, para poder recibir a otras mujeres. Eso es importante. El liderazgo se tiene que caracterizar por también ser un liderazgo hospedador, un liderazgo que esté preparado para poder brindar todo lo que se necesita, porque usted no sabe con qué situaciones pueden llegar las personas que van a llegar a su casa. Y vemos nosotros en Jesús que Él dice que Él tenía compasión por las almas, por las multitudes, porque Él conocía las necesidades. Es importante entonces que primero haya una preparación entonces en cuanto a lo académico, en cuanto a la enseñanza bíblica, pero que también haya una preparación en el conocimiento de Dios, porque de esa manera usted va a poder dar consuelo a aquellos que lo necesiten. Usted va a poder dar una palabra de exhortación cuando sea necesario, ¿verdad? Porque son mujeres que dan atención, amor, tiempo, recursos propios, y eso caracteriza al liderazgo. Eso tiene que ser practicado donde quiera que usted se mueva, donde quiera que usted se encuentre. No lo podemos dejar a un lado. En Mateo 9, 36, 38 vemos lo que Jesús sentía al ver las multitudes ejerciendo el liderazgo que él estaba manteniendo en ese momento. Y dice, viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces él dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y es interesante y sorprendente que ustedes, como liderazgo del Ministerio Nueva Mujer, son parte de estos obreros que fueron enviados a la mies. Y por lo tanto debe de haber una capacidad para poder ejercer ese liderazgo. Otro aspecto importante es que son mujeres con fuerza y delicadeza. Mis queridas mujeres de este ministerio, hoy en día hay una lucha. Hoy el mundo nos está ofreciendo todo lo contrario. Ustedes conocen y todas conocemos que Dios estableció diseños desde la fundación del mundo, desde el inicio. Desde el Edén la mujer fue dignificada por Dios. En ningún momento Dios hizo acepción a la mujer, sino que junto con Adán y Eva, ellos fueron comisionados para trabajar la tierra, para sojuzgar la tierra. Allí hay una igualdad dentro de ellos, pero cada uno con el diseño que Dios estableció para cada uno. Entonces,
Si nosotros como mujeres fuimos dotadas con fuerza y delicadeza, no tenemos por qué estar compitiendo con el liderazgo del hombre. El liderazgo de la mujer tiene un diseño específico para ella y un liderazgo que va caracterizado no solo por la fortaleza con la que Dios nos ha creado, sino también con la delicadeza, con ese amor, con esa entrega que también tiene que ver mucho en el liderazgo y que es importante. Dios a la mujer la hizo delicada, amorosa, tierna, también la hizo con fortaleza. Son dos aspectos que son importantes en la ejecución del liderazgo de toda mujer. No tenemos que competir, no tenemos que crear esa controversia dentro de la función de estos papeles. Usted, cuando ejerce su liderazgo con delicadeza, con fortaleza, está marcando la vida de otros, porque usted tiene personas a su lado a quienes está influenciando. ¿Y qué clase de influencia usted está ejerciendo sobre ellas? Entonces, a lo largo de la Biblia, a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta cómo Dios siempre dignificó a la mujer. La Biblia no hace acepción de personas y lo que sucede y lo que escuchamos hoy es que se están tergiversando lo que dice la verdad. No hay un fundamento, pero ustedes que conocen la verdad, que son veraces, pueden conocer realmente lo que la Biblia explica. También otro de los aspectos que es importante mencionar en la ejecución de este liderazgo del que estamos hablando, siguiendo el modelo de Jesús hombre, es que son mujeres hablando la verdad en amor. Siempre siendo veraces, siempre hablando la verdad, pero sobre todo algo característico es que se habla en amor, no imponiendo, no dañando, sino que hablando en ese vínculo perfecto que es el amor. Y donde está este vínculo de amor, nosotros estamos dando a conocer el Evangelio. Cualquier área donde haya sido colocada y donde esté usted ejecutando este liderazgo, usted tiene que mostrar amor. Y muchas veces esto va a significar que tenga que repetir las cosas, que tenga que decirlas otra vez, que quizás ya las ha pedido, pero las tiene que pedir otra vez. Pero todo eso, si usted le pone ese toque de amor, pero no amor que es amor suyo, sino que ese amor que viene de parte del fruto del Espíritu Santo. Y ese amor es el que no termina, el que no se acaba y el que le va a ayudar a cumplir con ese liderazgo. Este amor es parte de las perfecciones de Dios y este amor fue depositado en nosotros también. Entonces no podemos decir que no podemos amar a los demás, no podemos servir sin amor, porque ese amor fue depositado en cada una. Y es importante que el liderazgo pueda ser caracterizado por ese amor. Entonces, siendo mujeres veraces, hablando la verdad, pero sin dañar, sino que con amor. De igual manera, nosotros debemos amar a todas las mujeres que están a su alrededor, a todo el grupo, de igual manera, sin hacer acepción de personas. Todos somos diferentes, con temperamentos diferentes, contexto cultural diferente, pero al final todas pertenecemos, ¿verdad?, al mismo equipo, porque todas estamos trabajando juntas para cumplir un propósito. Cuando es necesario exhortar, se debe de exhortar con amor. Cuando sea necesario confrontar, también es necesario confrontar en amor. Y de la manera que nosotros lo hagamos, vamos a hacer que las mujeres se sientan identificadas con nosotras y puedan también comprometerse con el liderazgo, con la causa, con el proyecto que se tiene, y de esta manera pues llevar el Evangelio, porque de eso se trata, llevar y dar a conocer también la verdad. Segunda de Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Acá nosotros nos estamos dando cuenta que aún en el tiempo
del Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, había que repetir las cosas una vez. Y quizás ustedes en algún momento podrían decir, pero si yo ya lo dije, ya lo enseñamos, ya lo predicamos, ya se los hemos comunicado, compartido, pero es necesario volver a recordar esas cosas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Diciendo la verdad en amor, porque esto es parte de la ejecución de un liderazgo. Bien, otro aspecto que es importante en esto es, en la ejecución de un liderazgo de ustedes como mujeres en este ministerio, es mujeres siendo ejemplo. ¿Cuánto se necesita de mujeres que sean ejemplo para las demás? Ustedes saben que cada una de nosotros en este ministerio, donde quiera que ustedes se encuentren, son portadoras de una imagen. Y cada una de ustedes va a dejar un legado. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de legado estoy dejando? ¿Qué clase de legado voy a dejar a las generaciones que vienen atrás de mí? ¿De qué manera voy a ser yo recordada? ¿Será que voy a ser recordada como alguien que aportó a la vida de las demás? ¿Voy a ser recordada como alguien que instruyó de la manera correcta, que aportó en la educación, que aportó en el crecimiento del grupo, de fortalecer las relaciones? ¿O voy a ser alguien que es recordado de una manera pues no agradable? Alguien problemática, alguien que no era responsable, alguien que no decía la verdad del amor, que no confrontaba de acuerdo al modelo del liderazgo de Jesús. Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué clase de legado estoy dejando en este grupo, en este ministerio donde me encuentro, donde he sido llamada a poder participar? En el Evangelio de Juan que leímos al principio, vemos cómo Jesús dice esto: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Cuál es la frase con la que inicia este verso? Ejemplo os he dado. Usted puede decir, usted puede enseñar, usted puede hablar mucho, pero lo que va a marcar la vida de las personas alrededor será el ejemplo, porque el ejemplo es el que va a transmitir esa verdad. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos tener una congruencia entre lo que enseñamos y predicamos y nuestra vida. Eso junto va a hacer que usted deje ese legado en el liderazgo que usted está ejecutando. ¿Acaso no le gustaría poder ser recordada de esa manera, como alguien que aportó más allá de lo que usted pueda imaginarse? Usted en su grupo no sabe a quién le está enseñando. No sabe a quién está recibiendo. Puede que esté recibiendo a personas que van a hacer grandes cosas para el ministerio. No lo sabemos. Pero es allí donde el ejemplo debe de marcar la vida de todas aquellas. En el ministerio terrenal de Jesús, en su liderazgo, Él capacitó a 12 hombres. Y luego pues esos 11 hombres continuaron con la labor de llevar el evangelio hacia otros lugares, otras naciones, a multitudes y toda la humanidad hasta nuestros días. ¿Por qué? Por ese impacto que Jesús tuvo en la sociedad, en la humanidad, en el mundo. Entonces, de esa manera, nosotros también podemos imaginar que lo que hablo, que lo que digo, que lo que enseño, que lo que instruyo, todo eso va a hacer que sea recordado en el futuro. El cambio global, la modernidad, la posmodernidad y todo lo que esto conlleva, no ha dejado que el nombre de Jesús quede en el olvido.
Aún todo lo que tenemos hoy al alcance, el nombre de Jesús es el más famoso sobre todos. Y Él sigue estando vigente hasta el día de hoy y muchos lo mencionan aún sin ser cristianos. ¿Por qué? Porque la vida de este hombre, Jesús en su humanidad, marcó a toda la humanidad, a todo el mundo, en ese liderazgo que Él ejecutó. Entonces esto a nosotros nos da un claro ejemplo de qué tan importante es lo que yo hago y lo que yo digo. Todo lo que usted hace no es insignificante, por muy pequeño que usted crea. No sé si le corresponde abrir una reunión, ser anfitriona, quizás iniciar con palabras de agradecimiento. Usted no menosprecie cada uno de esos detalles que tiene la oportunidad de ejecutar, porque eso es parte del liderazgo que a usted le corresponde. Entonces, no hay servicio pequeño y no hay servicio más grande. Cada una ha sido colocada según el diseño, según la preparación, según todo lo que ha recibido, pero usted sígase preparando para poder seguir siendo de influencia para las demás personas. Mateo 25:40 dice: de cierto os digo que en cuanto hacéis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cualquier acto que usted haga, no lo está haciendo a las personas, sino que está haciéndolo para Dios. Entonces esa es la importancia de poder hacer las cosas con amor, de poder hacer las cosas de la mejor manera posible, de poder dar, de poder entregarse todo para poder hacer y llevar a cabo esta función. Dentro de la filosofía del liderazgo de ministerios de Nueva Mujer, ustedes conocen la pirámide, ¿verdad? Eso es, ustedes la tienen, la conocen y saben que esto es como una paradoja a lo que en el mundo se ve. Porque el líder afuera siempre se ve en el primer punto. Pero acá nosotros tenemos que, lo primero que existe es que hay un consejo, ¿verdad? Estas mujeres que han trabajado siendo líderes, formándose en su liderazgo, luego están las líderes, las encargadas de grupo, las supervisoras que están a cargo de poder llevar a cabo esa labor de ir a supervisar los grupos, las encargadas de los grupos, luego están las apoyos, las anfitrionas y las asistentes. Y cada uno de estos grupos, cada una de estas personas está cumpliendo una labor, ejecutando todos estos puntos importantes que vimos hace un momento en la ejecución de ese liderazgo. Pero si ustedes además ejecutan este liderazgo siguiendo el modelo que es de Jesús, por eso es que ustedes van a poder proyectarse hacia las demás y van a poder dejar esa huella que se necesita y ese legado para poder cumplir con ese propósito. Bien, hay un desafío que se nos presenta a cada una. Y acá vimos un listado de puntos que son importantes, aspectos que son importantes en este ministerio y que es necesario recordar y poder practicar, porque recuérdense que todo lo que nosotros no practicamos y que solo lo tomamos como conocimiento se olvida, ¿verdad? Qué bonito recibir una instrucción, pero necesitamos ejecutar todo esto siguiendo siempre el modelo de Jesús. Sus competencias duras y las blandas, todo aquello será de vital importancia en la ejecución de su liderazgo. No menosprecie la carrera que usted tiene, el conocimiento que usted tiene, no menosprecie la cultura donde usted fue educada, la enseñanza que recibió, pero también vea más allá y anhele seguir capacitándose, anhele seguir instruyéndose. Su temperamento, su carácter, esas características son importantes de llevarla y poderlas ejecutar para ejecutar ese liderazgo. Así como vemos en el ministerio de Jesús que todo lo previo, la preparación previa que Él tuvo en ese ministerio, lo pudo llevar a cabo. Esa instrucción desde niño que Él recibió, de igual manera, ustedes como líderes, como liderazgo de este ministerio, pueden llevarlas y ejecutarlas.
Eso es lo importante. Hay un compromiso y debe de existir una capacitación constante. El mundo es cambiante y cada día la educación va más avanzada. Y si nosotros, como liderazgo de un ministerio, no nos estamos capacitando, no hay una capacitación constante, ¿qué le vamos a enseñar a los demás? Esto es parte de lo que nosotros nos tenemos que enfrentar, es parte del desafío que tenemos el día de hoy, esa capacitación constante, el compromiso. Cada vez que usted adquiere un compromiso, si tiene la oportunidad y le dan una charla para compartir en el grupo, no debe de estarse preparando 30 minutos antes de esa charla. Hay una preparación previa que usted tiene que hacer con palabras, buscar significados. ¿Por qué? Para que de esta manera ese tema quede grabado y que de esa manera se pueda hacer vívido en la vida de cada mujer que la escucha. En ese aspecto quisiera mencionar que como mujeres muchas veces nosotros somos llevadas por las emociones, ¿verdad? Y podemos decir, pues bien, el Espíritu Santo me guiará y Él me dirá qué voy a compartir de acuerdo a este tema. Pero lo importante y tenemos que tener presente y estar seguros es que el Espíritu Santo no va a traer algo en lo cual yo no me haya preparado. Entonces, por eso es importante la preparación que usted tenga, el tiempo que usted dedique a ese acto que le ha sido encomendado. Puede ser una charla, puede ser un anuncio, puede ser el dar palabras de bienvenida o conclusión en una reunión, o el recibir a las personas, a las mujeres que usted recibe en su casa, el preparar el ambiente, el preparar todo eso que conlleva el recibir a personas. Entonces debemos de ser intencionales. Cada una de nosotras tiene que tener una intención en el hacer y en el ejecutar. Esto nada más no es llevado por emociones, no es porque yo lo sienta, no es porque a mí me parezca bien. No es eso, sino hay una preparación previa. Es lo importante para nosotros. No nos dejemos llevar entonces por eso. Jesús, en su ministerio, en su liderazgo, Él modeló ese carácter firme, ese valor que Él tuvo de hablar la verdad, de decir la verdad, de acompañar a las multitudes, de sanar y hacer todo lo que le fue encomendado hacer. Pero siempre había una comunión con el Padre. Había una preparación de su parte. Cada miembro entonces en este ministerio, asistentes, anfitrionas, apoyos, encargadas, supervisoras, líderes, consejo, todas fueron elegidas con un propósito. Y cada una de ustedes está en ese lugar. ¿En donde está? No por voluntad propia, sino porque de acuerdo a la preparación, a esas habilidades que usted tiene, a esa preparación, a esas competencias blandas y duras, usted fue llamada para estar en ese lugar, para servir y para ejecutar esa labor que le ha sido dada. Ustedes son representantes de liderazgo de Jesús. Ustedes van a dar a conocer esto a las demás. Cada una de ustedes tiene una labor que es importante para seguir adelante en este ministerio. No menosprecie lo que se les ha dado. No menosprecien cada detalle, no menosprecien cada actividad que les es encomendada. Y vemos, para concluir, lo que dice Colosenses 3, 22, 24. Y vamos a leer lo que dice y vamos a analizar y reflexionar en este aspecto. Y dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El liderazgo que usted tiene que ser caracterizado por esto que acabamos de leer, con un corazón sincero, con un corazón sirviéndole a Dios, con temor de Dios, y haciendo todo de corazón, dice,
como para el Señor. Teniendo eso en mente, la ejecución de las labores que le han sido encomendadas serán realizadas de una manera diferente. Usted tiene un liderazgo y el liderazgo ha sido dado, pero es importante que también conozca que necesita una preparación previa y un conocimiento previo, y entonces de esa manera usted va a tener la capacidad de hacer las cosas para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Porque si estamos esperando recibir una recompensa terrenal, la vamos a tener, pero no es eso lo que debe de anhelar. Hay una recompensa más allá, de acuerdo a la labor que cada una desempeñe, de acuerdo al compromiso, a la responsabilidad en su liderazgo, de acuerdo al amor, a la veracidad, a la entrega que usted va a tener. Así que las invitamos a que cada uno de ustedes se prepare, sea intencional, pueda ejecutar ese liderazgo de la mejor manera como para el Señor. Y dice que entonces de Él usted va a recibir la recompensa. Y esa herencia es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el final dice, porque a Cristo el Señor servís. Y recuérdense, liderazgo en el ministerio terrenal de Jesús es sinónimo de servicio. No se nos debe de olvidar esa palabra diaconía, que es un servicio de entrega, un servicio esforzado que va a hacer que las cosas se hagan bien como para el Señor, porque a Él le estamos sirviendo. Es un privilegio el poder estar con ustedes compartiendo, y gracias por su atención. El Señor les bendiga.